Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Transmitiendo desde Ciudad Victoria, México. Ciudad Victoria, Tamaulipas, Estado de Tamaulipas, México. Qué bueno que sintoniza con nosotros en esta hora a través de Facebook Live. Estamos comenzando este Facebook para comentar algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartirles. Hola a todos los que van llegando por ahí. Saludos, hello, brother Mark Asbel. God bless you. I just saw that you just joined this how do you call it, this streaming. Thank you for being with us tonight. Gracias por estar con nosotros esta noche, todos los que van llegando. Y quiero compartirles en esta hora una palabra. Yo he notado que mucha gente ahora está haciendo bastantes Facebook Lives y gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a hacerlos hace poco más de 3 años, 4 años, cuando apenas la plataforma de Live se hizo disponible. Primero solamente estaba disponible a través de las iPads, luego ya se hizo disponible en Android. Cuando comenzamos a hacer Facebook Lives había muy poca gente haciéndolos. Ahorita mucha gente está haciendo y mucha gente está enseñando la palabra de Dios, pero a la vez, así como se ha multiplicado la enseñanza de la palabra de Dios, también se ha multiplicado la gente que comparte cosas que no son bíblicas. Y también eso pues es algo que tiene que haber una cierta corrección al respecto. Y creo que aquellas personas que hemos sido, ya tenemos un ministerio de enseñanza o tenemos un ministerio de predicación de la palabra, tenemos que poner atención y utilizar todas las plataformas que estén a nuestro alcance para predicar el evangelio. Saludos a todos los que van llegando. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros, a la hermana Victoria, al hermano Mark, al hermano Daniel, qué bueno que estás con nosotros, Daniel, al pastor Domingo Santos, todos los que voy viendo que van llegando. Y si alguien se me olvida, saludos a todos los que se unen a esta transmisión. Yo quiero compartirte un pasaje del libro de los Hechos y quiero hacer un comentario sobre esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, si tú tienes por ahí una Biblia y si no, solamente escucha esto. Hechos 20, en el versículo 17, dice que Pablo da un discurso de despedida de la ciudad de Mileto. Y dice en el versículo 17, estoy leyendo de Reina Valera 60, dice así este pasaje: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros también, como vosotros sabéis, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Dice, me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y yo aquí voy a terminar la lectura, y si usted quiere leer lo demás lo puede hacer después. Pero aquí voy a terminar esta parte donde dice que
no ha huido de enseñar la palabra de la gracia de Dios. Dice, no ha cesado de amonestar a la gente. Y dice que la palabra de la gracia, dice, tiene poder para sobreedificar, para dar herencia con todos los santificados. Hola, ¿qué tal, Pastor Daniel? Bendecido. Esta noche quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón. Ayer me contacté por WhatsApp con el pastor Gerardo García y le preguntaba acerca de una iglesia en cierta ciudad. Y le dije, pastor, en tal ciudad, él conoce esa ciudad y él va seguido allí. Habrá una iglesia, y le dije tres cosas. Le dije, una iglesia donde se predique fe, donde se predique gracia y donde se predique el Espíritu Santo. Elementos a los que toda la gente que somos de la red Palabra de Vida, Red Fuego a las Naciones, estamos bastante acostumbrados a estas tres cosas, ¿no? Y hay muchas más que pude haber mencionado, pero mencioné esas tres. Y me dice el pastor, mira, tengo que decírtelo con mucha tristeza, que no conozco una iglesia que predique que tenga esas tres cosas. Dice, habrá alguna iglesia, a lo mejor predica fe, ¿verdad? A lo mejor predica Espíritu Santo. Hay otras, dice, que ni siquiera hacen llamado de salvación. Dice, me decía el pastor, hay una iglesia que en 6 meses no se ha hecho un llamado de salvación, no se ha hecho un llamado para que la gente reciba a Cristo. Y esto me llevó a meditar. Hola, ¿qué tal, hermano Daniel? Bendecido, y a todos los que van llegando, por si no los llego a ver. Esto me puso a mí a pensar, a meditar. Llevo desde que me dijo eso, meditando esto. Y me acordé de este pasaje donde Pablo dice, no he rehuido de enseñar todo el consejo de Dios. Y en el cuerpo de Cristo he notado, y esto a través de los años, yo recibí a Cristo en el 93, aunque tengo en la iglesia desde niño. Desde niño mi mamá me llevaba a una iglesia presbiteriana primero, después una iglesia, se puede decir, un poco más carismática, aunque medio tradicional. Pero cuando acepté a Cristo comencé a congregarme en Palabra de Vida, y ahí lo que aprendimos en Palabra de Vida fue una enseñanza fuerte acerca de la palabra escrita de Dios, una enseñanza fuerte acerca de la fe, una enseñanza fuerte acerca del Espíritu Santo, una enseñanza fuerte acerca de quién eres tú, cuál es tu identidad como justicia de Dios en Cristo, y recientemente una enseñanza fuerte acerca de la gracia de Dios. Eso es lo que hemos aprendido a través de tantos años, y muchos temas, por supuesto, hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios, pero esto, en términos generales, si algo hemos aprendido en Palabra de Vida ha sido a creer lo que dice la palabra y lo que enseña la palabra del Evangelio, que son las buenas noticias. Se nos ha enseñado buenas noticias, y meditando en estas cosas me doy cuenta que hay muchos movimientos. Yo hace unos años decidí no identificarme, y ya no quiero identificarme con ningún movimiento. No quiero decir soy de tal movimiento, porque generalmente movimientos en el cuerpo de Cristo a veces exaltan una verdad y la llevan a un extremo muchas veces, y se olvidan de todo lo demás de la palabra de Dios. Pablo acá está hablando fuertemente acerca de la gracia, pero enseña también sobre el reino de Dios, enseña también sobre la fe, está enseñando también dice, no rehuyo de enseñaros todo el consejo de Dios. Y es aquí donde ¿qué es todo el consejo de Dios? Todo lo que está incluido en la expiación. ¿Qué es la expiación? El sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Él derramó su sangre. Su sangre derramada en la cruz lavó nuestros pecados y nos dio acceso a una herencia, y esa herencia incluye muchísimas cosas. Hay muchos movimientos que han exaltado una verdad de esa herencia. Hay un movimiento que ha exaltado la prosperidad, por ejemplo, y se han ido a un extremo. Pero a esa verdad de la prosperidad ha surgido una reacción contraria al grado de negar que Dios quiere prosperar a sus hijos, y también esto es también tan falso
como enseñar que Dios quiere que todo el mundo sea millonario y como que tú te vas a hacer rico haciendo pactos de dinero. Y es falso que tú vayas a enriquecerte haciendo pactos de dinero. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios ha prometido una provisión exclusivamente basada en lo que hizo Jesús en la cruz. Él ha prometido una provisión para todos sus hijos. Una herencia, hay algo provisto. Y en esa provisión Dios ha prometido que Él se va a hacer cargo de ti. Él nos ha dado todas las cosas y Él ha prometido que nos va a prosperar. Pero algunos se han ido a un extremo en esa enseñanza. Otros se han ido a un extremo en el área de Espíritu Santo, donde ya no predican la palabra los domingos. Y otros se han ido a un extremo en la enseñanza de la fe y han hecho una doctrina del confesar y confiesan cosas que no están en la palabra. Y Dios solamente respalda su palabra. Otros se han ido a un extremo en la enseñanza de la gracia, y eso también lo tengo que decir, donde ya no hay arrepentimiento, donde ya no hay transformación de vida, donde una persona puede vivir bajo sus propias reglas y cree que eso es estar en la gracia y está equivocado. La gracia de Dios transforma la vida de la persona y produce un fruto en su vida de justicia y de santidad, transforma su vida. Entonces, noto que los distintos movimientos en el cristianismo exaltan una verdad y gente se va al extremo, y nosotros tenemos que estar en medio. Tenemos que estar en medio del camino. Decía el hermano Kenneth Hagin, stay in the middle of the road. Quédate en medio del camino. Quédate en el centro de la palabra escrita de Dios. Quédate en lo que la palabra de Dios enseña. Sí, la palabra de Dios enseña sobre la gracia. Sí, la palabra de Dios enseña sobre la fe. Sí, la palabra de Dios enseña sobre sanidad. Creemos sanidad divina. Creemos que por fe tú puedes recibir sanidad. Creemos que está provisto. Es parte de tu herencia. Pero no te vayas al extremo de decir, yo creo en sanidad, por lo tanto nunca voy a ir al médico, porque la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que hay una provisión, que está pagada tu sanidad, pero no dice que no vayas al médico. Entonces hay gente que se ha ido a un extremo con estas enseñanzas, y yo hago un llamado, que todo lo que tú has aprendido, yo quiero que tú lo veas, tenemos que verlo, como que Dios nos ha añadido revelación de manera progresiva sobre cada una de estas cosas. Dios nos ha añadido revelación sobre la fe. Dios nos ha añadido revelación sobre la confesión. Es importante la confesión de tus labios. Es importante declarar la palabra. Hay un movimiento que está en contra de esto debido al exceso que ha habido de confesiones positivas, y no es tanto una confesión positiva lo que Dios quiere de ti. Quiero la confesión, tu fe, confianza en lo que la palabra dice, con el entendimiento, no que la confesión es lo que te da las cosas. Cristo te las dio en la cruz, y la confesión ayuda a recibir. La confesión, a través de nuestra confesión desatamos la palabra, y es la palabra la que hace los resultados, no nosotros. Tenemos que aceptar, y en esto yo quiero decirte esto, que como nosotros, como pastores, como predicadores, no rehuir a enseñar todo el consejo de Dios. Dios está añadiendo. La gracia no es... Hay gente que dice, la gracia es todo, el mensaje de la palabra. Ciertamente la gracia es fundamento y base del todo de muchas cosas en la palabra, pero también está la fe. Sin fe no podemos recibir lo que la gracia nos da. Aparte de este tema, también tenemos que hablar de otras cosas que la palabra de Dios también enseña, como la justicia. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. También tenemos que hablar de fruto del Espíritu. También, y un tema que ahora se está dejando de enseñar: el bautismo del Espíritu Santo. No podemos sustituir, escucha, la predicación de todo el evangelio, todo el consejo de Dios. La gracia de Dios incluye bautismo del Espíritu Santo. El evangelio de la gracia incluye bautismo en el Espíritu Santo. Se está dejando de enseñar estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia, pastor, tú predicaste sobre bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que enseñaste sobre orar en lenguas, sobre los dones del Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que enseñaste acerca? Es que gente dice, es que nosotros nos enfocamos en el fruto, pero la palabra de Dios no te da a escoger. Ambas cosas son importantes. Tenemos que enseñar el fruto del Espíritu y tenemos que enseñar los dones del Espíritu también. Tenemos que enseñar el fuego del Espíritu Santo también. Tenemos que hacer énfasis en el fuego del Espíritu Santo.
Tenemos que hacer énfasis en la obra consumada de Cristo en la cruz también. Tenemos que hacer énfasis en lo que nuestra herencia nos ha dado. Tenemos que hacer énfasis en sanidad. Tenemos que hacer énfasis en fe, en la palabra. Tenemos que hacer énfasis en todo lo que la palabra enseña. Y si algo enseña la palabra, yo lo tengo que enseñar. Si Dios me muestra algo en la palabra. Estos últimos 2 domingos yo he estado enseñando sobre ángeles, porque es algo que está en la palabra, está en el nuevo pacto. La epístola de Hebreos nos habla de ello. El libro de los Hechos nos habla sobre los ángeles. Habla acerca de que un ángel le abrió la cárcel a Pedro. Habla acerca de que otro ángel llevó a Felipe y lo dirigió hacia un lugar a predicarle a una persona. No podemos, escucha, negar un tema de la palabra para sustituirlo por otro. Todos estos temas son parte del evangelio de la gracia. El reino de Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos Ángel y hermano Fernán? Saludos. Tenemos que tomar todas estas cosas. Son como piezas del rompecabezas que Dios nos va añadiendo. Es todo el consejo de Dios. Últimamente ya nos enseña sobre el reino de Dios. Hace unos 10 años, todo el mundo hablaba del reino de Dios. ¿Quién está enseñando sobre el reino de Dios? Ya nos enseña. Se dejó de enseñar. Ya no se enseña sobre bautismo en el Espíritu Santo. Hace 20 años se enseñaba fuerte, ya no se enseña. ¿Qué pasó? Estamos diciendo, no, solamente voy a enseñar gracia. Qué bueno que enseñes gracia, gloria a Dios. Te felicito, eso es tremendo. Pero con la palabra de gracia tienes que añadir lo que esa gracia nos ha dado, que es el fuego del Espíritu Santo. Qué bueno que enseñes gracia, pero tienes que añadir también que por fe se recibe lo que la gracia nos ha dado. Tienes que añadir también que la gracia produce santidad en la vida de la gente. Tienes que añadir que la gracia trae transformación. Tienes que añadir que la obra de Cristo en nosotros, que estamos completos en Cristo, pero que nosotros es estar completos. Nosotros tenemos una responsabilidad de caminar en esa plenitud, en todo el consejo de Dios, y no solamente una sola cosa. Porque alguien pues que solamente hay gente que dice, recuerdo que un pastor me dijo, había un ministerio que se puso por nombre, puso de nombre a su ministerio, Más allá de la cruz, Beyond the Cross, algo así le puso, más allá de la cruz. Y un hermano se paró y dijo, no hay nada más allá de la cruz. Y yo digo, ¿no leíste que Jesús resucitó al 3er día? Por supuesto que hay algo más allá de la cruz, el poder de la resurrección. Hay algo más allá de la resurrección. Jesús ascendió, se sentó en la diestra del Padre y nos sentó juntamente con Él. Hay gente que no se está viendo a sí mismo, escucha, en la posición que Dios les ha dado. Y no es, hay que predicar todo el consejo de Dios, pastor. Predica todo el consejo de Dios. Predica sanidad, predica fe, predica esperanza, predica Espíritu Santo, predica el fuego de Dios, predica hablar en lenguas. Predica todo el consejo de Dios, predica toda la herencia que se nos ha dado. El evangelio de la gracia es algo completo que incluye muchas cosas. Predica acerca del ministerio de los ángeles, predica acerca del ministerio de intercesión de Cristo, predica que tenemos una guerra ganada, pero aunque tenemos una guerra ganada, Dios ha dicho que tenemos una armadura, lo que quiere decir que enfrentaremos cosas. Vamos a enfrentar cosas y tendremos que tomar la palabra y estar firmes en la palabra para resistir lo que el enemigo nos lance. Hay gente que dice, no, ya no tenemos ningún pleito con el enemigo porque está vencido. El enemigo está vencido, pero aún así el enemigo todavía utiliza el engaño. Todavía el enemigo viene y destruye vida de personas que tienen ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay que enseñar la palabra de Dios. El evangelio de la gracia como algo que incluye muchas cosas, pero hay gente que solamente está enseñando una parte. Unos están enseñando fe, unos están enseñando sanidad, otros están enseñando prosperidad nada más, y prosperidad, hasta que la gente se harta porque han llegado a ser una prosperidad por obra, sino una prosperidad por fe. La prosperidad ya la tienes. Algo que Dios me mostró es que prosperidad es algo que tú ya tienes. Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas. Tú tienes algo que Dios te ha dado. Y por gracia recibiste. Y tú por gracia das. Y cuando tú das y participas del dar, la bendición está en la semilla para la multiplicación. Eso es algo bíblico. Hay gente que dice, yo ya no voy a enseñar sobre sembrar. A mí me dijo un pastor, yo ya no voy a enseñar sobre sembrar. Digo, pero la Biblia enseña sobre sembrar. Tú no puedes decir, ya no voy a enseñar. Es que hay mucha gente abusando. Pero no porque unos abusan
de un mensaje, tú vas a dejar de enseñar una verdad que está en la palabra de Dios. Tenemos que enseñar todo lo que la palabra de Dios dice y permanecer en medio del camino. Permanecer firmes en un mensaje cristocéntrico, un mensaje que exalta al Señor Jesucristo, predicar que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Hechos 10:38 dice que Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sanidad en tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste dones? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste fe que te da la victoria? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de victoria sobre la prueba y la tribulación? En lugar de esto, ¿qué estamos enseñando? Liderazgo, influencia, 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 influencia. ¿Y cuándo vas a enseñar las verdades del Evangelio? Qué bueno que enseñe el liderazgo. Yo no estoy en contra del mensaje del liderazgo, pero eso no es lo que el Señor nos mandó a predicar. Lo que el Señor nos mandó a predicar es el glorioso Evangelio de la cruz, el glorioso Evangelio de la gracia, que incluye una herencia, que incluye todas estas verdades. Este domingo pasado fue Pentecostés. Yo no lo quise decir porque cada año siempre digo, es Pentecostés y enseñamos sobre Espíritu Santo en Pentecostés. Y este año dije, yo no voy a caer en una tradición, voy a enfocarme en el mensaje que Dios me dio, no voy a mencionarlo. Sin embargo, ¿por qué? Porque siempre estamos hablando de Espíritu Santo. Pero aquellas iglesias que nunca hablan de Espíritu Santo, ¿quién se acordó que este fin de semana fue Pentecostés? ¿Quién se acordó que en Pentecostés el Espíritu Santo nos fue dado? ¿Qué pasó? Hay que volver a lo fundamental de la palabra de Dios y comenzar a enseñarlo. Y con eso los dejo esta noche, hermanos. Bendecidos a todos los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús mando saludos, mando bendiciones, mando saludos a mi pastor que por ahí está escuchando también, Pastor Gerardo. Mando saludos a todos mis hermanos pastores, siervos que están, predicadores y hermanos que están escuchando esta palabra. Acuérdate, vamos a enseñar, como decían aquellos pentecostales de hace más de 100 años, el evangelio completo. No lo enseñemos incompleto, enseñemos lo completo. Enseñemos que la gracia transforma, enseñemos que por fe recibimos lo que hay en nuestra herencia, enseñemos que Dios nos ha dado poder con el Espíritu Santo para ir y ser testigos y ganar almas. Eso es lo más importante, ganar almas, hacer discípulos. Lo estamos haciendo, estamos ganando almas, estamos haciendo discípulos. ¿De qué sirve todo lo que estamos haciendo si no estamos haciendo eso? Si estamos enfocados solamente en cosas accesorias que son buenas. No te distraigas con lo bueno y dejes de hacerlo mejor. Bendiciones, Pastor Gerardo, bendiciones, Ángel, bendiciones, Manuel. Gracias por estar escuchando el Evangelio completo. Jesucristo murió para perdón de nuestros pecados, pero también Él nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha sellado con Él. Y Él nos ha dado una herencia que incluye sanidad, que incluye libertad, que incluye restauración, que incluye provisión, que incluye la victoria. Dios no promete que no habrá problemas. Dios no promete que no habrá tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa, que en Él tenemos la victoria en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar en esta transmisión. Vamos a tratar de hacer transmisiones más seguidas aparte de esta. Les saludo, mis hermanos, y muy buenas noches. Cualquier petición de oración que tú tengas, tienes una petición de oración, mándame inbox y vamos a empezar a hacer oración por inbox y te mandamos la oración, porque eso nos ha funcionado acá en la congregación. Hemos visto milagros al estar mandando oraciones por WhatsApp, por inbox. Tienes una petición de oración o tienes una pregunta sobre este tema, puedes mandarnos una petición. Si estás en Ciudad Victoria y quieres que te visitemos para ir a orar por ti, mándanos un inbox y podemos ir a visitarte. Bendiciones, mis hermanos.